Con mi hijo Pedro para hablar de esta semana trascendental y de esta calma chicha también que se está empezando a vivir cuando a partir del día de mañana, en el último minuto de mañana miércoles, habrá un silencio electoral desde el punto de vista de candidatos y partidos políticos para que el país reflexione. Exacto, y eso es justamente en esa reflexión tenemos que entrar en modo reflexión desde hace rato, ¿no? Sobre lo que está pasando en el país. Y quiero definir lo que ya podría ser una enfermedad pues francamente diagnosticada del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la necrofilia ideológica. Estamos hablando de un hombre que sufre de esto, que es básicamente el amor por las ideas muertas que no han tenido ningún tipo de éxito, ¿no? Vemos un presidente que trata de instaurar ideas del pasado, un presidente que pues hemos visto que enfoca sus intereses energéticos en el petróleo, que ve en el neoliberalismo un retroceso, queriendo regresar hacia modelos económicos nuevamente del pasado, un crecimiento del país que está estancado, políticas del pasado. Vamos, hay una necrofilia ideológica total. No sé si estés de acuerdo con ello, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proteccionismo, el asistencialismo sin métrica, el populismo, bueno, finalmente eso es lo que trae. Hubiera sido un gran presidente en el México de 1800. O sea, sin lugar a dudas, hay un pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere regresar a él y lo pone en cada una de sus ideas, inclusive en lo que ahora tenemos que recuperar, que es el legislativo, porque no estamos hablando en estas elecciones que vamos a quitar al presidente de México. El presidente todavía tiene una permanencia, aunque sí, según esto, pues venía este refrendo que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se iba a hacer a través de esta encuesta para ver si querían que el presidente se quedara, y de ser lo contrario, el presidente se iba a ir a su rancho allá de nombre La Chingada, ¿no? Uh-huh. Me sale una encuesta que me llamó mucho la atención hoy, que se publica, en donde se dice que el 56% de los mexicanos tiene el presidente tiene el 56% de la aprobación de los mexicanos. Es una encuesta que deja mucho a la reflexión. Vemos un presidente que justamente hoy se cumplen 4 semanas de lo que sucedió en la línea 12 del metro y no tenemos absolutamente ningún resultado, nada de nada. Vemos hoy que nuevamente salen a hablar sobre la estrategia de vacunación con 30 millones de vacunas aplicadas en México y una estrategia para el regreso a clases que ya cada vez se ve este proceso más forzado por parte del presidente de la República, que necesita que haya una activación económica, aunque sea por medio de las escuelas, y por supuesto poder pues calmar un poco a este gremio magisterial que también ya lo trae en el cogote. Al presidente se le están juntando los problemas y ahora en estas elecciones pues podemos ver dos vertientes. Una válvula de escape en donde regresemos a la democracia mexicana, de cierto modo, al quitarle el poder del Congreso al presidente, ponerle una verdadera oposición desde el Palacio Legislativo y poder controlar las acciones del Ejecutivo, de la mano con el Poder Judicial, y regresar a este sistema democrático nacional que funciona y que sabemos que está ahí y se necesita. Y por eso es tan importante llegar a estos momentos de reflexión, ver lo que está pasando, ver en dónde están los resultados palpables de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos como resultado palpable? ¿Qué vemos que haya cambiado desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder? Ya han pasado 3 años, ya estamos pasaditos de lo que sería la mitad de su sexenio. ¿En dónde están los resultados del presidente de la República en los temas más importantes? En temas social, en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de proyecto de nación, en temas de infraestructura, en temas de crecimiento, en temas de vivienda, temas que se le tienen que poner sobre la mesa al Ejecutivo y que no nos podemos quedar nada más con la cantaleta de las conferencias mañaneras. Estaba viendo las estadísticas que publica Spin sobre estas conferencias matutinas, en donde el presidente, es donde más trabaja, porque ya después de eso, yo no sé qué haga el presidente de la República. Giras y campañas. Sus giras, sus campañas, se va a comer tlacoyos, etcétera, etcétera. 53,000 mentiras ha dicho el presidente en lo que va de su presidencia, nada más en este foro de la conferencia mañanera. 87 mentiras en promedio diarias. Esto es lo que queremos para nuestro país. Un presidente que nos salga a mentir
cotidianamente, todos los días, y por supuesto avalado por un grupo de legisladores, por un grupo de senadores, de diputados que están atrás de él, nada más viendo a ver qué dice y repiten este mismo discurso. Y tal es el caso de Ricardo Monreal, tal es el caso de Ignacio Mier, tal es el caso de cada uno de los representantes de Morena que salen a repetir la cantaleta del presidente, a atacar los modelos, a atacar las estadísticas, a atacar lo que es palpable, lo que vemos los mexicanos, que todo esto para ellos representa nada más que una mentira para acabar con su modelo de la cuarta transformación. Nuevamente hoy, por ejemplo, sale el presidente a decir que en el extranjero los mexicanos estamos siendo bien vistos por el modelo en que se manejó la pandemia, por la forma en que se ha manejado la economía. Y no cabe recordar que hace apenas unos días sale esta publicación que tanto le dolió al presidente de The Economist, así como las que ha publicado el Wall Street Journal, como las que ha publicado el Financial Times, como las que se han publicado en Le Monde, como las que se han publicado en El País, como las que se han publicado en N cantidad de diarios y publicaciones de gente que está preparada. Creo que es importante esto. Tenemos nosotros, por ejemplo, a un presidente que critica ahora con una nueva investigación de un periodista de la Cuarta Transformación, en donde les llama la atención que gobiernos anteriores hayan consultado con especialistas en temas de seguridad, temas de infraestructura, temas de economía, y que les hayan pagado por su trabajo, y ahora lo sacan a relación diciendo es que los gobiernos pagaban a estos expertos para que hablaran bien de ellos, y no, eran asesorías que gobiernos anteriores le contrataban a personas que eran especialistas en el tema. Dios nos guarde de que tengamos a un ingeniero agrónomo en Petróleos Mexicanos, o que tengamos un presidente pues francamente sin ninguna capacidad y sin ninguna preparación, o que tengamos una secretaria de Economía que no sepa de economía, o que tengamos una secretaria de Energía que no sepa de energía, o que tengamos un secretario del Trabajo que no sepa de temas del trabajo, que es la constante en el gabinete del presidente, que se rodea de gente que hace lo que él dice, pero que no tiene la preparación para estar en el cargo. Lo que necesitamos los mexicanos es gente preparada, gente estudiada, gente que vaya a la escuela, gente que estudie, que sepa de lo que está hablando, legisladores que por lo menos conozcan la correcta aplicación de la ley, o que por lo menos le hayan dado una ojeadita a la Constitución para saber de lo que están hablando, cuáles son las leyes, cuáles son los reglamentos, que haya una preparación. ¿Dónde están los políticos de oficio? Que es lo que tenemos que buscar en el momento de ejercer el voto. Si nosotros vamos a elegir un diputado, un senador, o vamos a elegir un gobernador, procuremos que tenga la cultura suficiente, la educación necesaria. Cabe resaltar una cosa: de los últimos 5 presidentes que se me vienen a la mente que ha tenido México, López Obrador es, en términos académicos, el más ignorante. Y mira que está difícil. Mira que está difícil. Y mira que está muy difícil. Pues ese es el panorama, y volvemos a lo mismo. En este momento estamos definiendo el sendero que vamos a seguir los mexicanos, y por lo mismo también tenemos que apelar a ti para que veamos a dónde nos ha llevado esta administración, cuando prácticamente estamos a que la mitad del gobierno será para finales de este año, ¿no? Los 3 años de gobierno completos. Digamos, ahora vamos a ver si a partir de esta siguiente legislatura hay un control o no del presidente de la República, o si la oposición empieza a emerger como una opción inteligente, interesante y sobre todo una alternativa ante las opciones que tenemos frente a la mesa. Gracias como siempre, mi querido hijo. Muchas gracias. A ti, gracias al auditorio. Gracias.